El Consejo de la Unión Europea se prepara para cambios debido a que se van a llevar elecciones parlamentarias este mismo año. No platicamos de esto precisamente en nuestro en vivo de ayer, que empezó un poco tarde, a las 7, pero muchas gracias por acompañarnos, porque finalmente nos enfocamos en las elecciones presidenciales. En este caso se van a llevar elecciones en el Parlamento de la Unión Europea. Hemos visto que este Parlamento para lo único que ha funcionado es para nada, realmente absolutamente nada. Vimos cómo incluso intentaban colocarse un aumento en sus salarios el año pasado debido a que consideran necesario para ellos, para los legisladores, tener mejores recursos económicos debido a la crisis que vive estos países europeos, que los están, por supuesto, afectando a cada uno de ellos. Pero no es lo mismo que te aumentes el sueldo cuando eres un diputado, el sueldo que te lo vas a pagar con los recursos de los ciudadanos, a que realmente hagas un trabajo en el cual tengas que estar más de 8 o 10 horas bajo el sol tratando de conseguir un par de euros. Pero se avecina un cambio muy importante, precisamente porque el presidente del Consejo, Charles Michel, anunció su salida como el presidente de este organismo, debido a que va a presentarse para las elecciones de la Unión Europea este año, lo que significa que va a dejar vacante su puesto actual en el dado caso de que llegue a ganar. Una de las principales personas que se estarían levantando para ocupar su cargo sería Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría. Precisamente el primer ministro de este país, que se ha dedicado durante el último año a hacer ese spin en el costado de Ursula von der Leyen, del propio Charles Michel. ¿Por qué? Porque es el presidente que ha votado en contra de muchas de las sanciones que se han emitido contra Rusia. Ha estado en contra de, por ejemplo, aumentar los recursos para dárselos a Ucrania, sobre todo porque él está viendo cómo diversos países de la Unión Europea tienen problemas económicos debido a todas estas sanciones, y sobre todo que no se está haciendo absolutamente nada por ayudar a estos países, ¿no? Solo se están dedicando a ayudar a Ucrania. Por eso el primer ministro, que va de hecho a ocupar la presidencia rotatoria del Consejo Europeo a finales de este año, podría obtener una enorme influencia sobre el organismo debido a la esperada salida de Charles Michel. Decir, bueno, ya se va esta persona que lo único que ha hecho es pues entregarle los recursos de los europeos a Ucrania, entonces vamos a hacer un cambio, vamos a empezar a buscar la manera de ayudar al ciudadano. Si los líderes de la Unión Europea no logran encontrar rápidamente un reemplazo, se presume que las funciones del presidente esencialmente serían asumidas por Viktor Orbán. Si no se logra llegar a un acuerdo, y es muy poco probable que ocurra, prácticamente en el momento en el que Viktor Orbán va a ser casualmente el presidente de este Consejo Europeo durante la rotación que se hace, él quedaría como el nuevo presidente del Consejo debido a su lugar que estaría ocupando en ese momento, y sobre todo porque ya no tendrían a Charles Michel al frente del organismo, algo que podría ayudar sobre todo a los ciudadanos y enfurecer a Ursula von der Leyen, porque tendría no solo a un enemigo en casa, sino al principal opositor de todas y cada una de sus medidas pro-ucranianas que está realizando. Ursula von der Leyen está empeñada en seguir apoyando a Ucrania sin importarle el costo de la Unión Europea, sin importar cuánto le cueste a los ciudadanos. Ella va a seguir ayudando a Ucrania. Por supuesto, no lo está haciendo de su bolsillo. Ella está dando los recursos de los ciudadanos europeos.
Mitchell dio a entender su intención en una entrevista con 3 medios de comunicación belgas y dijo que, de ser electo, desempeñaría sus funciones en el Consejo hasta que preste juramento como eurodiputado a mediados de julio. El Consejo Europeo puede anticipar esto a finales de junio o a principios del mes de julio y decidir sobre su sucesor. Según las normas de la Unión Europea, Hungría va a asumir la presidencia rotatoria del Consejo casualmente entre julio y diciembre. El momento podría marcar ese comienzo de un escenario en el que un Víctor Orbán sin control estaría gobernando el Consejo durante los 6 meses inmediatamente posteriores a las elecciones europeas del 2024. Elecciones que son muy importantes, sobre todo porque se estima que muchos ciudadanos no van a votar en favor de los partidos actuales, de los gobiernos actuales. Prácticamente la oposición se está llevando una enorme ventaja, sobre todo porque ya nadie quiere seguir ayudando a Ucrania. La mayoría de los candidatos de la oposición están precisamente utilizando esa carta de dejar de ayudar a Ucrania, empezar a enfocarse en la economía de los países y, por supuesto, esto es lo que los ciudadanos quieren escuchar. Así que veríamos a un Víctor Orbán al frente de este Consejo Europeo y que no le debería absolutamente nada a nadie. Además, que tendría la posibilidad de bloquear todos los cambios y todas las necesidades que tiene Ursula von der Leyen de seguir ayudando a Ucrania, algo que ya lo ha hecho poco a poco y lo vimos precisamente cuando bloqueó un paquete de ayuda de 50,000 millones de euros para Kiev, que debía ser desembolsado entre el 2024 y el 2027, al tiempo que se arremetió también contra la decisión de congelar miles de millones de euros en asistencia a Budapest. Orbán ha estado en desacuerdo con diversos funcionarios de Bruselas en muchos frentes. El primer ministro húngaro ha sido muy crítico en la política migratoria de la Unión Europea, se ha opuesto sistemáticamente a lo que es el envío de armas a Ucrania, así como a su acelerada integración de la Unión Europea. Prácticamente en el momento en el que le dijeron ya se acabó la sesión y Víctor Orbán se fue, o incluso se estimaba, o bueno, entre los rumores que salen, sería el canciller de Alemania, Olaf Scholz, el que le habría dicho a Víctor Orbán, no te preocupes, vete a comer, vete al baño, aquí te esperamos. Y en el momento en el que Orbán salió de la sala fue cuando realizaron la votación para lo que sería seguir apoyando a Ucrania y sobre todo el inicio, el arranque de lo que serían las negociaciones, las pláticas de la posible adición de Ucrania a la Unión Europea. Entonces se presume que lo engañaron, así de no te preocupes, lo vemos luego, y en ese preciso momento en el que Orbán salió sería cuando aprovecharon para hacer la votación y por obvias razones fue unánime porque no se encontraba Orbán en lo que sería la reunión. ¿Por qué? Porque se necesita un voto unánime para que un miembro pueda ser oficialmente ingresado a la Unión Europea. También Víctor Orbán ha criticado todas las sanciones que el grupo ha hecho contra Moscú. Ha dicho que lo único que se han generado de estas sanciones fue dañar la economía de este bloque. Está previsto que los líderes de la Unión Europea se reúnan el 17 de junio. Y los días 27 y 28 de ese mismo mes, poco después de las elecciones parlamentarias de la Unión Europea. Diversos medios de comunicación han sugerido que van a aprovechar precisamente estas oportunidades para lo que sería un reemplazo para Charles Michel en el dado caso de que llegue a ganar las elecciones, que es muy poco probable que ocurra. Aunque este proceso tendría que avanzar más rápido de lo habitual, porque en circunstancias normales el mandato de Michel
terminaría en noviembre de este mismo año. Así que de todas formas, gane o no las elecciones, Charles Michel se va en noviembre de este mismo año. El Consejo de la Unión Europea también rechazó las acusaciones de que están abandonando el barco durante la crisis simultáneas en Ucrania y Medio Oriente, diciendo que todavía le quedan al menos 6 meses a su cargo. Señaló también que en cualquier caso la segunda mitad de este año va a estar marcada por una transición política no solo en la Unión Europea, también en lo que se ve es Estados Unidos. Así que definitivamente todo recae en el voto del ciudadano. En este caso, si los ciudadanos cuando estén en las urnas quieren votar por Charles Michel para que sea su legislador, pues esto depende de los ciudadanos, completa y absolutamente. Se los comentaba ayer, yo no les voy a decir voten por él o no voten por él. Ustedes saben, sobre todo si nos están viendo desde la Unión Europea, de cualquiera de los países, ustedes saben lo que le conviene a su país, lo que le conviene a su grupo y sobre todo si van a seguir manteniendo a diputados que van a llegar a la Unión Europea y que lo único que esperan es seguir regalando sus recursos en lugar de estar viendo por el beneficio de la Unión Europea en su conjunto, como país o como de forma individual, ayudar a los ciudadanos, pero no únicamente llenarse los bolsillos como prácticamente lo hicieron estos últimos legisladores. Esperemos que los ciudadanos de la Unión Europea sepan escoger a sus próximos representantes en este organismo. Sin lugar a dudas, Víctor Orbán, de lograr su cometido, va a ser una piedra en el camino para todas las necesidades que tiene Ucrania y sobre todo el ingresar a la Unión Europea o incluso el recibir más ayuda por parte de este grupo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.